Hola, bienvenido a tu programa de estudio bíblico semanal. Comenzó ya Biblia Fácil y qué bueno que puedas estar allí, del otro lado de esta pantalla, con Biblia en mano para poder descubrir los grandes misterios de Dios revelados en su palabra. Bienvenido a Biblia Fácil. Gracias por permitirnos cada semana entrar a tu casa, estar en tu hogar y entrar a tu corazón mediante la palabra de Dios. Qué bueno es que juntos podamos comprender ese plan de redención, el plan que tuvo un alto precio de nuestro rescate. Sin embargo, gracias a ello, hoy nosotros tenemos esperanza. Un grande abrazo para ti, que estás siempre viendo este programa. Grande abrazo para ustedes que están en grupo reunido para poder estudiar la Biblia con este programa. Y nos alegra, como siempre, aquí recibir la comunicación de ustedes, saber de que ustedes están siguiendo esta programación, aceptando estas verdades y tomando lindas decisiones. Si tú ya estás preparado y con Biblia en mano, entonces estamos listos para poder dar inicio a un capítulo más de este fascinante tema que durante esta temporada estamos desarrollando. Santuario, el camino de Dios. Y como sabes que aquí tenemos un hábito muy especial, y es que antes de abrir la Biblia, nosotros primero abrimos nuestro corazón. Colocamos nuestra mente en las manos de Dios para que Él pueda guiarnos en este estudio bíblico. ¿Tú estás preparado? Aquí yo estoy junto a varios amigos que nos visitan de diferentes países para poder desarrollar este curso, y tú también eres nuestro invitado especial. Muy bien, amigos, estamos aquí para un capítulo más de nuestro programa. Hoy nuestro tema será cómo es que Jesús hizo el recorrido en el santuario. Hasta el programa anterior o los programas anteriores, nosotros ya vimos cuál es la estructura del santuario, por qué Dios mandó construir un santuario, cuáles eran los muebles y las funciones y las cosas que se hacían en el santuario. Y a partir de hoy vamos a ver cómo es que Jesús entra a ese santuario de manera simbólica y cumple todos los ritos y ceremonias en el santuario. Y eso lo vamos a analizar desde el nacimiento de Jesús, desde la llegada de Jesús a esta tierra, desde su primera venida. Y nosotros vamos allí a sumergirnos en las profecías para poder encontrar las respuestas y para ver cómo se cumple de manera tan exacta. Y se está cumpliendo, porque el santuario no solamente es algo que aconteció para el judío, para las personas del Antiguo Testamento, es una realidad presente. Solo que en el Antiguo Testamento era necesario un santuario físico porque era la manera como se predicaba el Evangelio. Nosotros hoy tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia, el Evangelio completo. Sin embargo, el santuario continúa existiendo, ya no aquí en la tierra, sino en el cielo, porque el santuario que fue hecho aquí en la tierra fue una copia, y las cosas que se hacían aquí eran una sombra. Cuando la sombra encontró su realidad en el misterio de Jesús, algunas de esas cosas acabaron con el ministerio de Cristo, pero cuando hablamos de las funciones que se hacían en el santuario, como el sacerdocio, del sacerdocio, hoy lo vemos también no reflejado, hoy lo vemos siendo ejercido en el cielo a través de Jesucristo. Entonces vamos a ver cómo es que Jesús cumplió su ministerio entrando al atrio o al patio. Para eso vamos a hacer un breve resumen de cómo es que hoy podemos conocer esta verdad y por qué fue necesario construir un santuario. Es un breve resumen. Ya vimos aquí que cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios allá en el jardín del Edén, hubo una promesa de parte de Dios. Y antes de que pueda dar la promesa de que alguien los rescataría, primero, en silencio, ocurrió el primer sacrificio. Imaginen el dolor para Adán y Eva. No sabemos cuánto tiempo estuvieron sin pecado allí en el jardín del Edén, pero imaginen el dolor al ver por primera vez
la muerte de alguien. Ellos no conocían la muerte, no sabían, no existía ni en su vocabulario, ni en ese mundo perfecto. Ni siquiera imaginaban qué significa morir, cuánto dolor puede traer. Obviamente, después de la entrada del pecado, allí la muerte de su hijo Abel, que fue muerto incluso por su propio hermano Caín, fue la primera estocada que desgarró el corazón de esta pareja. Pero antes de eso, ellos presenciaron la muerte de un animal inocente. Ese animal representaba ya a Jesús, representaba a alguien que fue colocado en su lugar, porque la orden de Dios fue: el día que comieren, morirán. Ellos no murieron, pero alguien tomó su lugar, y ese alguien era el símbolo de Jesús. Cuando ellos salieron del jardín del Edén, ustedes imaginan la nostalgia que tenían de poder llegar cerca de la entrada, porque recuerden que en la entrada Dios colocó 2 ángeles para que ellos no pudiesen más entrar al jardín del Edén cuando ellos fueron expulsados. ¿Y por qué Dios les prohibió la entrada al jardín del Edén? ¿Por qué? Por una razón. Porque dentro del jardín del Edén habían 2 árboles. Uno, el árbol de la vida, y el otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios prohibió que ellos no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, pero del árbol de la vida ellos sí podían comer. Ahora, mientras ellos comían del fruto del árbol de la vida, ellos vivirían para siempre. Por eso es que cuando ellos pecaron, Dios prohibió la entrada al jardín del Edén. ¿Por qué? Porque si ellos comían del fruto del árbol de la vida, ellos serían pecadores eternos, pecadores para siempre. Y allí nosotros nos encontramos con la realidad primaria de la entrada del pecado. Y eso es lo que tenemos que entender. Miren cómo es la gracia de Dios. Alguien cuestionó lo siguiente: nosotros hoy estamos sufriendo por causa de Adán y Eva, porque ellos cometieron allí un pecado, toda la humanidad cayó y hoy experimentamos muerte, sufrimiento, dolor, etc. Ahora, eso es verdad, que nosotros sufrimos por la causa primaria del pecado, que es la entrada de la muerte. Sin embargo, mírenme, la causa primaria es morir a los 80, 90 años. O bueno, la muerte no respeta edad, ¿verdad? Uno puede morir a cualquier edad. Pero esa es la primera consecuencia. Sin embargo, nuestra elección nos lleva a morir eternamente o no. Porque nosotros podemos morir hoy por un poco de tiempo, y Jesús dijo: aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, hablando de la resurrección. Entonces también la elección está para nosotros. Y cuando alguien dice es injusto que nosotros suframos por causa de Adán y Eva, la respuesta puede ser esta: lo injusto fue que un hombre justo tomara nuestro lugar para morir. Eso fue lo injusto. Así como yo no tengo nada que ver con Adán y Eva y la entrada del pecado en el jardín del Edén, yo no hice nada, y yo tampoco hice nada, absolutamente nada, para salvarme. ¿Quién lo hizo? Dios. Él mismo se ofreció en sacrificio. Entonces, así como para la entrada del pecado yo no tengo que ver directamente, yo tampoco tengo que ver nada directamente con mi salvación, porque Cristo se dio a sí mismo. Entonces hoy, la vida y la muerte, así como el árbol del bien y del mal, fue una elección para Adán y Eva, la vida y la muerte es una elección para nosotros. Podemos tener la consecuencia de la muerte, pero solo verlo como una pausa, no como un punto final. Porque si nosotros creemos en Cristo y aceptamos su sacrificio, la muerte no nos asusta. Es apenas un intervalo, es apenas una pausa, donde el ser humano entra en un estado de inconsciencia por un tiempo. Y luego va a resucitar para vivir para siempre. Ahora, ¿qué sucede? Dios allí colocó una promesa cuando Él llamó a juicio. Ustedes van a ver en Génesis 3:15
que Dios hace la primera obra de juicio en el jardín del Edén. ¿Quiénes están allí? Adán, Eva y la serpiente. Muy bien. Adán y Eva, a cada uno ustedes saben que les explica las consecuencias. Como un juez, él dicta la sentencia. Adán le dice: con el sudor de tu frente comerás el pan el pan de cada día, espinos y cardos producirán, la tierra ya no tendrá la fuerza para poder dar los frutos. A la mujer le dice: con dolor darás a luz tus hijos. Es decir, que eso no estaba en el plan de Dios, el dolor de un parto, por ejemplo, ¿no? Eso vino ya después, eso vino como consecuencia. Ahora, a la serpiente, y dirigiéndose a la pareja, encontramos esa promesa. Entonces dice: pondré enemistad entre ti y la mujer. Y desde aquí nosotros encontramos no solamente el primer evangelio, sino la primera profecía. ¿Y por qué profecía? Porque Génesis 3:15 tiene que verse como una profecía, y cada profecía está llena de símbolos. La palabra mujer aquí no está haciendo referencia directamente a Eva. Está haciendo referencia al pueblo que nacería a partir de Adán y Eva. Por eso es que cuando Eva dio a luz su primer hijo, eso ya les expliqué, ella dijo: adquirí varón, el Señor. Ella pensó que Caín, que fue su primer hijo, era el Mesías. Y a partir de allí, todas las mujeres que conocían esta promesa, porque allí se transmitía de manera oral las promesas y el conocimiento de Dios, querían tener un hijo varón. Todas esperaban. Ahora, ¿cómo conoció Adán y Eva esa promesa? Miren, Adán y Eva conoció esa promesa como la simiente, ¿no? Aquí encontramos. Entonces, ellos esperaban la venida del Mesías, y Adán lo conocía. ¿Cómo conocía la venida del Mesías? Como la simiente, como la semilla, como aquel que vendría. Y vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento, allí los patriarcas, ellos conocían la venida de Jesús, la venida del Mesías, de diferentes maneras. Ellos lo interpretaban. Por ejemplo, Génesis 14:18, para Abraham, la venida del Mesías sería como el rey de Salem y príncipe de paz. Ahí encontramos el encuentro que tiene Abraham con Melquisedec, primer sacerdote que encontramos antes que se instituyera incluso el oficio sacerdotal, o antes que existieran los levitas, en Génesis capítulo 14. Y ahí encontramos la primera referencia de Jerusalén, solo que con el nombre Salem. Para Abraham era el rey de Salem y príncipe de paz. ¿Quién era el Mesías para Jacob? A mí me encanta porque cuando Jacob ya sabe que va a morir, él llama a todos sus hijos y empieza a dar una bendición para cada uno de ellos. Y en Génesis capítulo 49, versículo 10, miren cómo él profetiza la venida del Mesías. Génesis capítulo 49, versículo 10. Ahí encontramos una profecía, incluso dado por Jacob. Génesis 49, 10. ¿Alguien quiere leer el texto? ¿Tiene alguien? Por favor, Carla. No será quitado el centro de Judá y el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y a él obedecerán las naciones. Muy bien.
No será quitado el cetro de Judá, ni la autoridad o ni el bastón de mando, hasta que llegue ¿quién? Shiloh. Para Jacob, el Mesías era llamado el Silo. Y dice, y a él se congregarán todos los pueblos. Está hablando de la venida del Mesías. ¿Cómo lo conocía Isaías a ese Mesías? Aquí encontramos uno de una lista de títulos maravillosos que fue dado para Jesús. En Isaías capítulo 7, versículo 14, ¿qué cosa dice? He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Por qué Dios quería que construyan un santuario? Porque Dios quería habitar en medio de su pueblo. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y ahí en Isaías 9:6 dice así, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y miren aquí la lista de títulos que pone para Jesús. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces, todos los profetas del Antiguo Testamento ya esperaban, incluso colocaban títulos para ese Mesías. Por ejemplo, Jeremías 23, 5 al 6, dice así, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. ¿Quién era el Mesías para Jeremías? El renuevo. Y miren cómo termina. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo se llamará? Jehová, justicia nuestra. ¿Cómo conocía Daniel, por ejemplo, la venida del Mesías? ¿Quién era el Mesías para Daniel? Para Daniel 9:25, sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién era para Daniel Jesús? El Mesías príncipe. ¿Quién era para Oseas? Oseas 12:5 dice, Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Al dar un nombre más para Jehová, está haciendo referencia a la venida de ese Salvador. Entonces hasta aquí vemos que desde Adán hasta el último profeta del Antiguo Testamento, todas las generaciones, todas las personas, todos aquellos que sabían de la promesa de Génesis 3:15, esperaban la llegada del Mesías. Y con diferentes nombres, y encontramos varias profecías. Ya, por ejemplo, dicho en el libro de Miqueas, ¿dónde van a ser? ¿Verdad? En el programa anterior, o no sé, hace 2 programas atrás, vimos la profecía incluso de cómo Jesús entraría montado en un pollino para Jerusalén, el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Todos los profetas, por revelación de Dios, ya empezaron a adelantar el nacimiento de Jesús, dónde iba a nacer, qué iba a hacer, y a través de todo el sistema que ellos veían todos los días, ellos tenían viva en el corazón o en la mente, viva allí la esperanza de que el Mesías llegaría. ¿Y saben qué cosa es lo triste? Cuando el Mesías llegó, ellos no lo reconocieron. Por eso Juan 1:11 dice así, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué dice vino a los suyos? Porque ellos conocían todas las profecías. Ellos sabían todo. Ellos no estaban en la ignorancia. Dios los llamó para entregarles a ellos la luz que ellos tenían que dar y divulgar y proclamar para todos los pueblos. Sin embargo, ellos agarraron esa luz, lo escondieron, lo complicaron. Y es más, esa misma luz finalmente los condenó, porque aún con el conocimiento tanto que tenían, no se prepararon para la llegada del Mesías. Una de las mayores tragedias que puede ocurrir para una persona es saber tanto y no hacer. La incoherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Todos sabemos que Cristo va a regresar. Sabemos las profecías, miramos las señales. ¿Estamos preparados? La historia se va a repetir.
Exactamente. Cuando llegó el Mesías por primera vez, la gente no reconoció. Ahora, ese Mesías, ese Salvador volverá por segunda vez. El conocimiento de la salvación está dado para todo el mundo, pero no todos están preparados. A mí hay algo que me intriga mucho, que que preocupa capaz, que cómo podemos saber tantas cosas y no darnos cuenta, y cómo Satanás actúa en nosotros para que nosotros no nos demos cuenta de eso también. Que es lo mismo que les pasó a todos los profetas, que ellos sabían todo y sabían todas las profecías y todo, y no poder verlo y tenerlo enfrente y decir, no es. Laura, gracias allí por el aporte. Y fíjate qué interesante. Hay dos extremos. El primer extremo es yo no quiero conocer nada porque si yo conozco y no lo practico, mejor prefiero no conocer. El otro lado conoce tanto y en su conocimiento se encierra y no se prepara. Esos dos extremos son peligrosos. El primer extremo está la gente que se niega al conocimiento. Ellos también serán responsables por la luz que rechazaron. Pero también serán responsables aquellos que actuaron teniendo tanta luz. Actuaron de manera diferente. Hoy hay tanta gente que se encapricha en sus tradiciones, se aferra más a una placa de iglesia que a Cristo, se aferra más a lo que dice alguien que a la palabra de Dios. Entonces, gente que tiene luz pero no lo acepta. En el caso del pueblo judío, ellos ¿cuántos años ellos esperaron la venida del Mesías? 4,000 años. Desde la promesa que se dio en Génesis 3:15 hasta la primera venida de Cristo, pasaron 4,000 años. En esos 4,000 años, ¿cuántos años ellos ofrecieron sacrificios? ¿Cuánta sangre ellos vieron? Y hay una de las cosas que se convierte en un peligro. ¿Qué cosa? Cuando uno se acostumbra a ver siempre la misma cosa, pierde la sensibilidad. Pierde la sensibilidad. Es como cuando tú escuchas un mensaje y estás impresionado. Vuelves a escuchar, sigues impresionado, pero no te entregas a Cristo. A medida que pasa el tiempo, pierde la sensibilidad. Y llega uno solamente a tener tanto conocimiento, pero sin entrega. Lo que sucedió con Judas. Judas vio milagros, Judas caminó con Jesús, tenía tanto que conocer de Cristo y terminó perdido. ¿Por qué? Conocimiento sin entrega nos puede llevar a ese problema, a ese terreno. Por eso cuando nosotros conocemos y escuchamos la voz de Dios, no demoremos. Por eso la Biblia dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si tú conoces algo que hacer, vamos a la práctica. Si no puedes, pide ayuda a Dios. Y es más, ningún ser humano puede por sus propias fuerzas hacer todo. Es Dios quien transforma, es Dios quien nos cambia, es Dios quien nos ayuda, pero nuestra parte es ir a Él. Entonces, cuando nosotros tenemos conocimiento de alguna cosa, pero no actuamos, no nos entregamos, no nos rendimos, no avanzamos, tendemos a ir a ese terreno peligroso que nos lleva finalmente a la perdición. Ahora, a través de todo el sistema de sacrificios, ellos veían a Jesús y ellos tenían tantas informaciones. Por eso, en el santuario terrenal vemos, por ejemplo, las tres fases del ministerio de Cristo. Probablemente ellos no entendían las tres fases, pero había una fase que ellos comprendían perfectamente. ¿Cuál fase? De que Jesús era nuestro sustituto. Eso lo comprendían perfectamente la muerte de cada animal. ¿Cuáles son las otras fases que nos enseña del ministerio de Cristo el santuario? La segunda fase es la mediación sacerdotal. Es lo que hoy nosotros comprendemos que Jesús está haciendo a nuestro favor. ¿Y cuál la tercera fase que nos enseña del ministerio de Cristo el santuario? El juicio final. Entonces, a partir de hoy, esas tres cosas, vamos a repetirlo siempre. En el santuario aprendemos tres cosas. Primero, sacrificio sustitutivo. Número 2, mediación sacerdotal. Y número 3, juicio final. Esas tres cosas envuelven todo el plan de salvación. Entonces ahora vamos a ver cómo Jesús cumple eso en su ministerio. ¿Recuerdan el texto de Salmo 77:13? Es un salmo escrito por Asaf. Y él dice, oh Dios, tu camino es el santuario. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? ¿Qué Dios tan grande como tú?
Y ahí dice, tu camino es el santuario. Es decir, Jesús diseñó, o Dios diseñó un camino, el camino de salvación. Y ese camino de salvación estaba bajo símbolos, bajo muebles, bajo ritos, bajo ceremonias, que cuando Jesús vino a la tierra, cumplió exactamente. Y eso lo vimos a través de las fiestas que ya estudiamos aquí, cómo se cumplió en el ministerio de Cristo. Y hoy vamos a ver el momento en que Jesús entra al atrio. Porque si el camino de Dios es el santuario, cuando Jesús vendría a la tierra, ¿a dónde primero tenía que entrar? Al atrio. Y luego ¿a dónde tendría que entrar? Al lugar santo. ¿Y luego a dónde? Al lugar santísimo. Jesús hizo el recorrido, pero ¿saben por dónde comenzó? Por el campamento. Él no llegó a nacer dentro del santuario. Él llegó a nacer fuera del santuario, en el campamento. ¿Y cómo es representado el campamento? Miren, Gálatas 4:4. ¿Qué cosa dice? Miren Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muy bien. Cuando llegó el tiempo. En el itinerario de Dios hay tiempos marcados y Él sabe en qué momento cumplir sus promesas. Vamos a una breve pausa, no cambies el canal y vamos a ver cómo este cumplimiento llegó también para hacer el recorrido dentro del santuario. Ya regresamos. Y estamos de regreso, esto es Biblia Fácil, ya sabes que tenemos un regalo para ti. En mis manos yo tengo un DVD que puede ser completamente tuyo y totalmente gratis. Tú puedes solicitarlo ahora mismo a nuestro número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Te repito una vez más, más 5512 98 100 14 60. Es un DVD que grabamos en Tierra Santa. Fuimos hasta Israel para poder grabar 3 selecciones importantísimas sobre el santuario. Allí fuimos a un lugar llamado Timnat, donde fue construido un santuario en las medidas exactas que aparecen en la Biblia. Entramos hasta ese santuario y grabamos parte de estas lecciones en el santuario. Entonces, aquí yo te invito para que puedas solicitar este DVD y tú puedas allí disfrutar en familia y puedas obtener más conocimiento acerca del plan de salvación para nuestra vida. Entonces solicítalo ahora mismo, recuerda que es totalmente gratis. Estamos hablando de el momento cuando Jesús vino a esta tierra para cumplir todos los simbolismos que había en el santuario, que se realizaba en el santuario. Entonces Jesús tenía que primero estar ¿dónde? En el campamento. Luego entrar al atrio. Y del atrio entrar al lugar santo. Y del lugar santo al lugar santísimo. Hoy vamos a ver, y durante los próximos programas, que Jesús hoy se encuentra en el lugar santísimo. En su primera venida, Él entró ¿a dónde? Cuando Él vino a nacer, al atrio o al patio, el lugar donde nosotros estamos. Cuando se fue al cielo, ¿a dónde entró? Al lugar santo. Y después de estar mucho tiempo en el lugar santo, Él empieza a hacer una obra de juicio a partir de 1844, que vamos a ver por qué nosotros sabemos de que en esa fecha Jesús entró al segundo compartimiento, que es el lugar santísimo, para hacer una obra de juicio. Entonces Jesús hoy está en el lugar santísimo. Más, ¿en qué momento vino al patio o al atrio, el lugar donde nosotros estamos? Gálatas 4:4 dice que cuando se cumplió el momento, Dios envió a su Hijo. Todos sabemos del nacimiento de Jesús, ¿correcto? Aunque hoy se celebra en una fecha totalmente equivocada, diciembre no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Jesús no nació con seguridad un diciembre, porque diciembre
para la tierra de Palestina sería en pleno invierno, los pastores no estarían en el campo, Jesús nació en otra fecha. Pero bueno, ese es otro punto. Juan capítulo 1, versículo 14 nos da una revelación extraordinaria. Miren, Juan capítulo 1, verso 14. Yo quiero que ustedes puedan todos tener ese texto y vamos a leerlo con detenimiento. Juan capítulo 1 habla acerca de Jesús. Y Juan comienza su evangelio diciendo: en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo hace referencia ¿a quién? A Jesús. Versículo 3 dice: todas las cosas por medio de él fueron hechas. Versículo 4, en él estaba la vida y la luz y la vida era la luz de los hombres. Muy bien, vamos al versículo 14. ¿Qué cosa dice? A ver, Karina, ¿puedes leer por favor versículo 14? Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. Ese Verbo se hizo carne. ¿Qué está hablando? Ese Dios se hizo humano. Miren, nosotros creemos en Dios y sabemos que Dios, que está en singular, son tres y los tres son uno. No es que los tres están pegados, los tres son diferentes, pero están unidos en propósito. Los tres son eternos, los tres son Dios, los tres son omniscientes, omnipresentes, omnipotentes. Tres son uno. ¿Recuerdan ustedes para Adán y Eva cuando le dijo: ustedes dos serán una carne? Serán una carne, pero son dos. Dios es uno, pero son tres. ¿Correcto? Ahora, ese Verbo se hizo carne, solo que de los tres, Jesús es diferente. ¿En qué sentido diferente? Es el único Dios hombre. Por eso es el único que nos puede salvar. Él es el único que puede interceder. Él es el único camino. Cuando Jesús dice: yo soy el camino, ¿por qué? Porque Él es Dios hombre. Con una mano se aferra al Padre, a Dios, y con otra mano salva al hombre, porque Él es Dios hombre. Él es el único puente para poder llegar hasta el Padre. Por eso es que Dios se hizo carne. Esto es un misterio. Nosotros no podremos entender nunca. Dios vino a tener la limitación del tiempo, a estar 9 meses en el vientre de una mujer, a nacer y estar limitado por el tiempo. Sí, Laura. Hay para pensar, ¿no? ¿Cuánto amor tiene que tener para hacer eso? O sea, para entregarse Él por nosotros que... O sea, yo pienso que no sé, que no lo valgo, porque ¿cuánto nos tiene que amar para hacer eso por nosotros? Esa es la mayor demostración de amor. ¿Por qué? Porque para morir en nuestro lugar, Él tenía que hacerse como uno de nosotros. Él no podía morir como Dios. Mire, aquí tenemos 2 asuntos. Primero, ningún ángel podría dar la vida por el ser humano. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Es una buena pregunta. Ningún ángel podría dar la vida por nosotros, porque los ángeles no tienen vida en sí mismos. Tenía que ser Dios, porque Él tiene vida propia. Y Él tendría que conquistar la muerte porque Él tiene vida. Y esa muerte que Él conquista, esa victoria, tendría que dar a los que creen en Él. Por eso es que uno de ellos tenía que morir.
Número 2, y aquí vemos el otro asunto. ¿Cómo es que ese Dios se hace carne? ¿Acaso la Biblia no dice Dios es espíritu, Dios es todopoderoso? Dios, Él se hace carne para hablar en nuestro lenguaje y para ocupar nuestro lugar. Si alguien tenía que ocupar nuestro lugar, tenía que hacerse como uno de nosotros, pero la Biblia dice, pero sin pecado. Se hizo como, por eso, cuando Él fue clavado en la cruz, Él experimentó el dolor que uno de nosotros podía experimentar. Él pasó hambre, pasó sed. Se hizo como uno, pero no era igual a uno de nosotros. Ese verbo se hizo carne. Y miren la palabra. Y habitó. Esa es la palabra clave. Hay algunas cosas, algunas palabras que tenemos que ir al idioma original. Ustedes saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego. La palabra habitó en griego no es como se tradujo para nuestro español. La palabra habitar viene es derivada de la palabra eskené. En sí allí, esa palabra habitó en griego dice eskenosen, que viene de la palabra eskené. ¿Y qué significa eskené? Eskené significa acampar. Entonces la mejor traducción sería, y cuando el verbo se hizo carne, vino, ¿a dónde? A acampar. Es decir, ¿a dónde vino? Al campamento, fuera del santuario. ¿Y qué sucedió? ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo fuera? Esa palabra griega eskenose, ¿no? Significa acampar o tabernacular. Estuvo cerca del tabernáculo, en el campamento. Ahora, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús en el campamento? 30 años. A los 30 años, Jesús entra al atrio. Miren, aquí tenemos un diagrama o una imagen de lo que era la ubicación de las tribus alrededor del santuario. Miren, aquí tenemos al norte está la tribu de Aser, Dan y Neftalí, al sur Gad, Rubén y Simeón. Allí al oeste Benjamín, Efraín y Manasés, al este Isaacar, Judá y Zabulón. La entrada del santuario, ¿dónde estaba? Al este. Pero alrededor del santuario estaban 3 familias. La familia de Merari, de Gerson y los coatitas, la familia de Coat. ¿Por qué? Y bueno, al lado este estaba Moisés y Aarón y sus familias. ¿Por qué estas 3 familias que eran levitas estaban alrededor del santuario? Porque ellos movilizaban el santuario. Los únicos. Nadie más podía tocar esto. Absolutamente. Ahora fíjense, cuando Jesús viene, Él viene ¿a dónde? Al campamento, fuera del santuario. ¿Y cuánto tiempo estuvo fuera? 30 años. A los 30 años ingresa por la puerta, por el este. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a Mateo 3:16. Miren, Mateo capítulo 3, versículo 16. ¿Qué cosa hace Jesús al ingresar? Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba en él. Vamos rápido a Lucas capítulo 3, versículo 23, porque ahí nos señala la edad que Jesús tenía. Lucas capítulo 3, versículo 23. Dice, Jesús al comenzar su ministerio era como de 30 años. Hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Presten atención aquí. ¿Cuántos años estuvo fuera del campamento? 30. A los 30 años dice que comienza su ministerio. ¿Y cómo comienza su ministerio? Bautizándose. ¿Cuál era uno de los muebles que representa el bautismo dentro del santuario? La fuente de agua. 30 años está preparando afuera. A los 30 años viene y se bautiza.
representado por esta fuente de agua, que aquí se purifica. Recuerden que el sacerdote se lavaba las manos y los pies. La pregunta es, ¿y por qué a los 30 años? Porque a los 30 años el sacerdote comenzaba su oficio. Ni antes ni después, a esa edad. Él aquí se bautiza. ¿Y cuánto demora Jesús de ir de la fuente a el altar de sacrificio? 3 años y medio. Esos 3 años de la fuente al altar es su ministerio aquí en la tierra. 3 años. Por eso Hebreos 10 al 12 dice que Él mismo se ofreció. Él se hace holocausto. Pero ¿cuánto tiempo duró? ¿Y cómo sabemos cuánto tiempo duró? Hay una profecía que dice eso. El libro de Amós 3:7 dice, Dios no hará nada sin primero revelar sus secretos a sus siervos profetas. Las cosas que están reveladas tenemos que investigar, tenemos que profundizar. ¿Y dónde está revelado? Vamos al libro de Daniel capítulo 9. Daniel vamos a usar mucho a partir de hoy. Daniel capítulo 9, versículo 25 hasta el 27. Daniel 9, 25. Miren lo que dice la Biblia. Daniel 9, 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta cuando dice el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Miren, hasta el Mesías príncipe, versículo 26, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y nada le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad y el santuario, su final llegará como una inundación, hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Versículo 27. Por otra semana se confirmará el pacto con muchos y a la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muy bien. Tú lees este texto y dices, yo estoy mareado aquí. Porque aquí hay tantas cosas, habla de destrucción de la ciudad, del santuario, que está hablando de la destrucción de Jerusalén del año 70, pero allí dice, primero, vendrá el Mesías príncipe, será ungido el Mesías. Número 2, ¿qué cosa dice? A la mitad de semana será el sacrificio. Esta profecía vamos a analizarla con más detenimiento, más vamos a analizar alguna parte para poder ver cómo Jesús cumple esto en su ministerio después de su bautismo, cómo llega al altar del holocausto. Dice así. Sabe y entiende que después de la orden para restaurar los muros de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿cuánto tiempo habrá? ¿Qué cosa dice la Biblia? Daniel 9:25 dice, habrá 7 semanas. En la Biblia hay una profecía larga. Daniel 8:14, 2300 tardes y mañanas. Una tarde y una mañana en la Biblia representa un día. Génesis 1 dice, fue la tarde y la mañana, día 1. Tarde y mañana, día 2. ¿Correcto? Tarde y mañana, un día. Pero un día en la profecía representa un año. Números 14:34 y Ezequiel 4:6 dice, un día equivale a un año en la profecía. ¿Correcto? ¿Y aquí qué cosa dice? Para el cumplimiento de esta profecía dice, desde la orden para reedificar los muros de Jerusalén hasta el Mesías habrá tantas semanas. Vamos a analizarlo entonces. Para reedificar los muros hubieron 3 órdenes, 3 decretos. Esos decretos los encontramos en el libro de Esdras. Tenemos el decreto de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Esa tercera orden, que es la de Artajerjes, es la orden que sirvió para reedificar los muros. ¿En qué año fue eso? En el año 457. ¿Correcto? Eso lo encontramos en el libro de Esdras. Dice que habrán 70 semanas. ¿De dónde sacamos esas 70 semanas? Miren, vamos a Daniel capítulo 9, versículo 24. Ahí mismo, 9:24. Dice así. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Es decir, la palabra determinada significa cortadas. ¿Cortadas de dónde? De las 2300 tardes y mañanas, 70 semanas estarían destinadas solamente para el pueblo judío. ¿Correcto?
Daniel 8:14 dice 2300 tardes y mañanas. Una tarde y una mañana equivale a un día. Un día equivale a un año. Entonces, 2300 tardes y mañanas equivale a 2300 años. De los 2300 años, 70 semanas están determinadas ¿para quién? Cortadas ¿para quién? Para los judíos. Y ahí encontramos el ministerio de Cristo. ¿Y cuándo comienza? Desde la salida de la orden. ¿Cuándo salió la orden? El año 457. Cuando Artajerjes